y también su ministerio actual y futuro, el ministerio actual y futuro de Jesús. Conocer más a Jesús, como un objetivo primordial de este estudio. En segundo lugar, otro objetivo, que Jesús sea una persona real y cercana en cada una de nuestras vidas. En tercer lugar, aplicar el conocimiento de su persona para poder tener una verdadera relación con Jesús. Y otro objetivo de este estudio, podríamos decir que podría ser amoldar nuestra vida a sus enseñanzas, ser sus fieles discípulos y someternos a sus mandamientos e instrucciones. Miren cuántos objetivos realmente grandes, ¿no? Uno decía, wow, si yo alcanzara todas estas cosas conociendo más a mi Señor, ¿cómo cambiaría todo? ¿Cómo cambiaría mi vida en relación con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, mi servicio, mi ministerio? Por eso, qué importante es que juntos podamos aprender más del Señor. ¿Y qué va a demandar de nosotros? Ahí en Juan 12:21 dice que unos griegos que estaban ahí en la fiesta en Jerusalén se acercaron a Felipe y le dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y esa es la actitud con la que nosotros hoy tenemos que presentarnos delante de Dios, con el deseo de querer ver a Jesús y conocerle más a Él. Decía que el tema puntual de esta mañana va a ser un autorretrato perfecto, porque vamos a ver qué dijo Jesús acerca de sí mismo. Vamos a ver hoy nomás 4 puntos que van a ser su preexistencia, su mesiasgo, es una palabra rara, ¿no? Mesiasgo, ¿a quién le suena mesiasgo? Al Mesías, ¿no? Muy bien. Su rol como Mesías que vino a este mundo. En tercer lugar, su humanidad. Y en cuarto lugar, su deidad. Esos 4 puntos vamos a estudiar hoy con la ayuda del Señor. Bien, a modo de introducción, un autorretrato perfecto. Jesús tiene que tener el primer lugar en este estudio, en nuestra vida, en nuestro andar diario. Así que vamos a ver justamente, vamos a comenzar viendo lo que Él dijo de sí. Y cuando podamos nosotros conocer lo que Él dijo acerca de sí mismo, acerca de su preexistencia, de su deidad, de su humanidad, de Él como Mesías, vamos a poder nosotros evaluar si Jesús fue realmente apto para hacer la revelación completa de Dios a nosotros. Él es el personaje de la historia del cual más se ha hablado, del cual más se ha escrito, y es el centro de la atención universal. Jesús ha levantado tanto amigos como enemigos, y se ha dicho mucho acerca de Él. Los enemigos lo han tildado de engañador, de impostor, de bebedor de vino, de loco, de endemoniado. Palabras fuertes, pero todas estas cosas las vemos en las Escrituras. Lo tildaron de todas estas cosas a Jesús. Otros, con un corazón un poquito más amigable, han visto en Él un gran profeta, un hombre bueno, el más sabio de los maestros, una bella persona, y otros han logrado comprender que Jesús era Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Pero todas estas opiniones, si ven, nos ayudan a comprender más acerca de Jesús. La más importante, la que más importa, es la propia opinión de Jesús, lo que Él declaró ser, porque esa va a ser la mayor autoridad que nosotros tenemos en su palabra para conocer a nuestro Señor. Él no tenía dudas de sí mismo, ni de su misión, ni de su propósito al venir a esta tierra a salvarnos. Así que vamos a ver qué afirmaba y sostenía aquel que no podía mentir. En primer lugar, su preexistencia. Te invito a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 1, un versículo muy conocido. Evangelio de Juan capítulo 1. Viene Mateo, Marcos, Lucas. Juan, muy bien. Hablar de la preexistencia de Jesús. Aquí te suena la palabra preexistencia. Que existía previamente. ¿Podemos decir que Jesús vivía antes de nacer? Sí. Jorge, ¿vos existías antes de nacer? En el show de mamá. Claro, nosotros los hijos de Dios creemos que empezamos desde el momento de la concepción, ¿no? Ahí está la vida. Jesús fue concebido en el vientre de María,
pero hoy vamos a ver que Él preexistió a ese momento. Él existía ya antes de nacer. Y acá Juan lo presenta como el Verbo a Jesús. Y vamos a ver que su comienzo como el Verbo fue muy anterior a su comienzo como hombre. Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo. En segundo lugar, el Verbo era, y en tercer lugar, el Verbo era Dios. Este Jesús que existía antes de todos los tiempos, acá Juan dice que antecedió al comienzo de todas las cosas de tres maneras. En primer lugar, en el principio era el Verbo, y eso nos habla de una existencia eterna. ¿Cuándo es el principio? No es tan fácil como la línea de tiempo que hacemos nosotros en la escuela, y ahí vamos viendo el principio, el desarrollo y el final. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, pero es un principio desde la eternidad. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran o comenzaran a existir. Su existencia eterna en el principio era el Verbo. En segundo lugar, su comunión eterna con el Padre, porque dice en segundo lugar, el Verbo era con Dios. ¿Sí? No existía solito la persona de Jesús. Estaba en estrecha y plena comunión con Dios Padre. El Verbo era con Dios, su comunión eterna con el Padre. Y en tercer lugar, su identidad eterna con la deidad, porque dice el Verbo era Dios. ¿Sí? Estas tres cosas aprendemos en cuanto a su preexistencia acá en Juan capítulo 1, versículo 1. El principio era el Verbo, un Dios eterno. El Verbo era con Dios, comunión con el Padre. Y el Verbo era Dios, la identidad de este Jesús que preexistió previo a todo lo que ya existía. En el Antiguo Testamento también tenemos referencias a la preexistencia de Jesús. Por ejemplo, Isaías 9:6. ¿Alguien lo sabe? El que dice Padre eterno, consejero. ¿Lo saben ese texto? A ver quién lo lee. Yo me lo sé pero a media, no quiero pifiarlo. Porque ahí, entre una de esas características, menciona a Jesús proféticamente como el Padre eterno. Y está hablando también de la preexistencia desde la eternidad de Jesús. ¿Quién lee Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está, me quedo con ese Padre eterno. Ya el Antiguo Testamento hablaba del futuro Mesías, del Señor, que iba a ser un Padre eterno, porque ya existía desde la eternidad. Isaías 57:15 habla también de él como el sublime, el que habita la eternidad. Ahora vamos a ver lo que Jesús mismo afirmó, ¿no? Porque esto es un autorretrato, lo que él dijo acerca de su preexistencia. Por ejemplo, en Juan 8:57, Juan 8:57 y 58 dice: entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Y qué dijo Jesús? De cierto, os digo, Juan 8:57. 8:57. Sí. Y ahora voy por el 58. ¿Qué le dijeron los judíos? ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Cómo puede ser? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Te das cuenta de la preexistencia de Jesús? Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que todas las cosas, yo soy. Y los judíos estaban encasillando a Jesús en este tiempo en el que moramos nosotros. Aún no tiene 50 años, le dijeron, ¿cómo decís que viste a Jesús? Pero Jesús, el gran yo soy, que se identifica ahí también con la deidad de Dios, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. La preexistencia de Jesús. También lo afirmó ahí en Juan 17:5. Y está hablando ahí sobre la gloria que tuvo con Dios Padre antes de la creación. Dice Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y mira lo que dice ahora, con aquella gloria que tuve tiempo pasado contigo antes que el mundo fuese. ¿Te imaginas? Antes que el mundo fuese, que no existiera nada de esto, Jesús
ya preexistía con Dios Padre en gloria. ¿No es maravilloso esto? Y también dice Juan 16, 28, ahí cerquita, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y porque así tiene que ser. Jesús, que preexistió ante todas las cosas, vino del Padre y volvió al Padre. También Jesús afirmó que Él vino o que había descendido del cielo. ¿Se acuerdan cuando se encontró con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 13? Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está haciendo referencia a sí mismo diciendo que Él venía del cielo. Qué hermoso es conocer este aspecto de Jesús, ¿no? Su preexistencia y que Él vino como el eterno Hijo de Dios. Podemos decir que Jesús antecedió a todas las cosas y no solamente que las antecedió, sino que además fue su creador. Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Más claro, échale agua, 3 veces dice hecho. ¿Te queda duda de que Él es el creador de todas las cosas que hoy existen? Porque Él preexistía, existía antes de que todas las cosas fueran creadas. Este es nuestro Señor. Aquí nosotros podemos conocer, maravillarnos y asombrarnos de su persona. Jesús está por fuera, podríamos decir, de la categoría de todas las cosas creadas. Si hoy hiciéramos un listadito de todo lo que está creado, estaríamos nosotros dentro. Jesús está afuera, porque Él preexistía todas esas cosas y Él fue el creador. Cuando todo comenzó a existir, Él ya estaba, Él ya era. Eso es la definición de la preexistencia de Jesús. Y qué lindo pensar, ¿no?, que este Jesús tan grande, que existía de la eternidad y para la eternidad, un día adoptó nuestra humanidad, pero sin menoscabar su deidad. Nunca dejó de ser Dios a pesar de que vino a este mundo tomando nuestra humanidad. Entonces, en primer lugar, con respecto al autorretrato de Jesús, lo que Él afirmó de sí, su preexistencia. En segundo lugar, su mesiasmo, que decíamos que esto habla sobre el Cristo como Mesías, el ungido de Dios, aquel que vino a cumplir con esta promesa que Dios le había hecho a su pueblo Israel de hacía miles de años en el Antiguo Testamento. Y que hoy los judíos que no creen en Jesús todavía lo siguen esperando. Pero ustedes saben que hay un grupo de judíos que sí creen en Jesús, los judíos mesiánicos, porque han reconocido que este Jesús, que vino hace 2000 años, realmente fue el que Dios les había prometido. El Antiguo Testamento, a través de los profetas, muestra un cuadro celestial del Mesías que había de venir a esta tierra. Y los evangelios, ya cuando vamos al Nuevo Testamento, revelan a este Mesías esperado, a Cristo, al ungido de Dios. Ahí en Juan 1:41 vemos a uno de sus discípulos, Andrés, que después que Jesús lo llamó, fíjense lo que dice en el versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, o sea, después que se encontró Jesús, fue a buscar a su hermano. Cuando encontró a Simón le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, y ahí lo llama a Simón. ¡Wow! Lo que habrá sido para este judío, ¿no? Para Andrés y para el resto, para sus hermanos y para los discípulos que pudieron ver en Jesús al Cristo, al ungido de Dios. Fue corriendo y le dijo, hemos hallado al Mesías. Lo importante que era para un judío ver en carne y hueso el cumplimiento de esta promesa de Dios que tanto esperaban. Y Jesucristo fue el ungido de Dios. Hemos hallado al Mesías. También vemos otro ejemplo similar en la vida de la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 25. Después que Jesús se encuentra con esta mujer samaritana, así en el pozo donde iban a buscar agua, y tienen una charla,
le dijo la mujer en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿A quién le estaba diciendo la mujer esto? A Jesús. ¿Quiere decir que ya había entendido que Jesús era el Mesías? No, porque está diciendo, yo sé, tengo el conocimiento de que va a venir el Mesías. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, porque va a ser el Maestro, el Mesías, el ungido de Dios. Ahora fíjate lo que dice Jesús, porque ahora Él afirma realmente que es el Mesías en Juan el versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces en este autorretrato de lo que Jesús afirmó ser, acá vemos cómo Él dice, yo soy, respondiendo a la mujer samaritana, yo soy este que tenía que venir, el Cristo, el que les va a declarar todas las cosas. Acá me tenés, adelante tuyo, el que habla contigo. Me imagino las patitas, ¿no?, de la mujer samaritana en ese momento, porque se le abrieron los ojos y pudo reconocer al Hijo de Dios, al Mesías. Y después vemos lo que hizo la mujer en el versículo 29. Dice que la mujer en el 28 dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y ahí empieza a divulgar lo que ella había conocido de Jesús, su mesíasgo. Jesús afirmó sin vacilar, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Y también lo hizo en Juan 5:39. En Juan 5:39, ahí le dice a los judíos que estaban ahí, escudriñad las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Acá lo que el Señor está haciendo mención o se está identificando con un pasaje de Daniel 9:25 que presenta a Jesús como el Mesías príncipe. Entonces cuando Él dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, está diciendo, las Escrituras ya dicen que yo soy el Mesías príncipe. Y también se refirió en varias oportunidades a Jesús utilizando dos nombres que son títulos mesiánicos, Hijo de David, y también se presentó como Hijo del Hombre. Es decir, Jesús afirmó ser el Mesías tan esperado desde el Antiguo Testamento por el pueblo de Dios, y fue el cumplimiento perfecto en el Jesús de la historia. Entonces, en primer lugar, su preexistencia; en segundo lugar, su mesiasgo; en tercer lugar, su humanidad. Su humanidad. Mucho conocemos sobre la humanidad de Jesús, ¿no? Porque los evangelios nos relatan su andar en esta tierra. Cómo el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y verdad. Sabemos, porque está acá revelado sobre su humanidad. Pero hoy no vamos a hacer hincapié tanto en el Jesús hombre y su humanidad o las evidencias de su humanidad, sino lo que Él dijo acerca de su estado humano o de Él como hombre. Jesús afirma su humanidad utilizando muchas veces los títulos Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, ¿lo han escuchado esto? En reiteradas oportunidades. Y también el de Hijo de Dios. Pero el primero, Hijo de Hombre, habla de su relación con el hombre en la tierra, y el segundo, Hijo de Dios, de su relación con el Padre en el cielo. Entonces, cuando vemos este título que Él mismo se autoproclamaba, Hijo de Hombre, podemos ver que fue la manifestación cabal y verdadera durante esos 33 años que Él vivió en este mundo, en esta tierra, pero también volverá y va a tener dominio sobre esta tierra que Él un día pisó. Cuando hablamos de Hijo de Hombre, podemos pensar que Jesús como creador un día vino a esta tierra y también experimentó todo lo que los seres humanos experimentamos en nuestra humanidad. Él lo vivió todo, Él lo experimentó. Y también cuando pensamos en este título Hijo de Hombre, podemos ver en Jesús el cumplimiento de lo que es un hombre ideal.
¿Alguien acá puede decir la mano y levantar?